El segundo panel, doy la información de que este ya es nuestro último bloque luego de esta extensa jornada de charlas, bastante provechosas a mi parecer. Y también comentar que luego va a haber un coffee más grande en la terraza, en el quinto piso, para que puedan ir después de este último bloque. Y bueno, damos inicio a nuestro segundo panel de expertos. Acá está María Loreto Rodríguez, profesional de la Unidad de Interoperabilidad del MinSal, que moderará el panel Visión de la Industria en Interoperabilidad. Bienvenidos. Disculpe, ¿se tocó? Bueno. Sí, aprovechemos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar hasta esta hora. Estamos todos cansados, así que vamos a tratar de que esto sea lo más dinámico posible. Ahí sí está funcionando. Entonces, como dijo Jorge Herrera en la mañana, este evento también es posible porque la industria está alineada con nosotros y quisimos dar este espacio para ver la visión que tiene la industria con la que debemos construir la interoperabilidad en salud en nuestro país. Entonces yo les voy a presentar a nuestros expertos del panel y voy a leer porque no soy tan memoriona. En primer lugar, Eric Cortés es ingeniero civil biomédico y magíster en salud pública de la Universidad de Valparaíso, máster en gestión sanitaria de la Universidad de Granada, España, y MBA en salud de la Universidad Andrés Bello. Cuenta con más de 14 años trabajando en salud digital, principalmente en el sector público. Trabajó en el Servicio de Salud O'Higgins, Salud Occidente, Metropolitano Sur y en la Cenabás, donde ocupó el cargo de jefe TIC por alta dirección pública. Actualmente lidera el área de salud de Minsait, una compañía de Indra que hoy es partner tecnológico de la plataforma de interoperabilidad de Minsal. También nos acompaña Ariel Arias Acuña, él es ingeniero civil informático dedicado al sector salud por más de 15 años, con vasta experiencia en proyectos de implementación de ficha clínica electrónica. Actualmente es Sales Engineer en Intersystem. Es miembro de HL7 y ha participado como monitor en las últimas conectatones, además de apoyar con la habilitación y configuración de servidores Fire para las pruebas de guías de implementación locales. Lo que habló Pablo de las guías de implementación, él nos ayuda. Y también nos está apoyando en esta conectatón en las jornadas del día de mañana y el día viernes. También tenemos a Eric Mosnich Collao, él es ingeniero en computación e informática de la Universidad Católica del Norte y diplomado e-Business de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia liderando procesos de implementación de soluciones tecnológicas y gestionando equipos de trabajo de alto rendimiento. Actualmente se desempeña como gerente de tecnología e innovación en Rayén Salud. Y por último, y no menos importante, es Carlos Sorrell Martínez, quien es arquitecto de soluciones en Morris y Opaso. Su trabajo está orientado a liderar procesos de assessment de migraciones de empresas ligadas al área de salud y privadas, dando asesorías en mejoras de infraestructura y en la preparación del viaje hacia la nube. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó un panel de hombres, así que voy a hacer una primera pregunta provocadora. En una palabra, y no me tienen que contestar ahora si no se le ocurre nada, ¿cómo abordamos la brecha de género en TIC y en interoperabilidad? No me tienen que... Una palabra. Si alguno quiere contestar, me pueden contestar al final. Pero la idea es que esto no nos vuelva a pasar en las próximas conectatones. ¿Alguno? El micrófono. Atreviéndose. Tampoco. Atreviéndose. Yo sé que en TI siempre estamos vinculados mayoritariamente hombres, pero yo he trabajado con muchas mujeres que son, créanlo, bastante capacitadas y es cosa de atreverse en los equipos a aceptarlas. Es simplemente como eso. ¿Alguien más? ¿Tú, Mal? Aparte de atreverse, dar espacio, o sea, ir a buscar, no estar pasivo en que lleguen a nosotros. En el caso de nosotros tenemos un 46% de mujeres trabajando con nosotros, es uno ir a buscar, uno generar el espacio en distintas instituciones, en distintas plataformas, de tal manera que se motiven también con nosotros. Bueno, como decía mi colega acá al lado,
buscando el espacio, en realidad dándole espacio. Nosotros como Morrio Paso tenemos en nuestro equipo muchas mujeres liderando distintas áreas, trabajando en el área de salud también, trabajando en realidad en toda el área que abarca Morrio Paso, pero como decía, dando la cabida, dando la oportunidad, y las mujeres creyéndose el cuento también. Es parte de esa parte importante en que la mujer se sienta empoderada y se crea el cuento de que puede hacer la pega que hacemos en realidad todos en realidad. Eric. Me sumo a las palabras. Yo creo que aquí lo importante es, aquí le voy a echar la culpa a la organización, lo siento, pero la organización aquí es importante que lo haga real. No busque la alternativa fácil, la alternativa directa, sino que esto tenemos que hacerlo entre todas y todos. Y entonces en este panel debería haber buscado dos mujeres, dos hombres. Así. Sí, ahí recojo el guante. Gracias por responder a la pregunta, fuera un poco del contexto del panel. Entonces, tengo 3 preguntas. La idea es que se demoren 1 minuto, 1 minuto y medio en responder cada uno. Y en el orden, primero parte Eric, después Ariel, y después lo hacemos a la inversa para la segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo han visto que se ha abordado en otros países el desafío de la interoperabilidad y qué estrategias ustedes ven que están dando buenos resultados en esos países? Perfecto. Muy interesante la pregunta, trataré de ser breve. Yo veo que la estrategia de interoperabilidad han ido evolucionando en el tiempo. Tenemos diferentes experiencias, desde Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, y actualmente, como lo estamos viendo nosotros, por ejemplo, no sé si se acuerdan, el tema de la persistencia de los datos fue todo un tema hace un par de años. Hoy en día ya no es tema, porque sin persistencia de datos no podemos hacer gestión sanitaria. Hoy en día se asocia, se dice, tenemos que tener persistencia. Nosotros tuvimos proyectos en comunidades en la cual nos pidieron no hacer persistencia, y ahora estamos en la parte de la persistencia. Tenemos proyectos en Brasil, Colombia, Islas Baleares, muchos proyectos. Pero más allá de eso, me quiero tomar las palabras que dijo Ángel Hortal en la mañana, que es darle sentido a la interoperabilidad. Y en eso, más allá de hablar de un proyecto de interoperabilidad donde se consigue técnicamente el objetivo, hablar donde se consiga funcionalmente un objetivo hacia la persona. Y ahí dejar un poco hablar de paciente, porque cuando hablamos de paciente hablamos de la persona cuando está enferma. Hablar de la persona también cuando está sana. Entonces, en eso, no sé si los que tuvieron la oportunidad de ver la presentación, mostró lo que hacemos en Madrid. En Madrid tenemos el CAP, que es ¿cómo se llama? La Central de Atención Personalizada, que es como un salud responde potenciado. Y eso es interoperabilidad con sentido. Interoperabilidad en la cual las personas tienen acceso a todos sus datos de salud, tienen contacto con el sistema de salud, tienen la primera puerta de entrada y tienen la capacidad de hacer autogestión. Ahí podemos llegar con interoperabilidad. Gracias por la invitación. Yo voy a dar una respuesta un poco más del punto de vista técnico, porque es mi rol, no es tan directivo. Así que la verdad es que más allá de nombrar como casos que tenemos nosotros como industria en Inglaterra, en Estados Unidos, en varios países, son las iniciativas que en realidad trascienden. Para mí lo más importante que han hecho estos países efectivamente es buscar políticas estatales que ayudan a que estos proyectos trasciendan a los gobiernos. O sea, porque no podemos hacer que estas iniciativas no pasen de ser un piloto que depende de las personas de turno, sino que seamos capaces de, recogiendo todo lo que se ha dicho durante el día de la colaboración, de la participación de los equipos multidisciplinarios, que la verdad es que para mí eso es la base y debiera siempre cumplirse, pero sí lo que yo veo que estos proyectos avanzan y son efectivamente después replicables es cuando trascienden y cuando responden a una necesidad general y no particular de una unidad solamente. Y dejar de hablar de las divisiones también. Me tomo las palabras de Pablo Pizarro, que dijo anteriormente que la interoperabilidad, ¿cierto?, es más allá del aspecto técnico. Nosotros sabemos que existen tipos de interoperabilidad, no sé, técnica, semántica, sintáctica, organizacional, legal, y podemos nombrar una vertiente y cantidad de interoperabilidad.
Pero el sentido es justamente entregar, desde mi punto de vista, una visión completa de las necesidades que pueda tener la persona, no el paciente, ¿cierto? Para pasar de un estado de atención a un bienestar. Yo creo que es el camino que hay que ir recorriendo en base a las distintas experiencias de los otros países. Como han nombrado, ¿cierto? Es un pilar fundamental también el complementar las iniciativas públicas con las iniciativas privadas, ¿cierto? Porque debe haber un órgano como rector, ya sea el ministerio, ¿cierto?, la academia, pero que permita también acelerar los procesos, ¿cierto? La tecnología, yo creo que hace 10 años ya o más interoperan, se integran sistemas con acuerdos vía sistema, pero el acuerdo tiene que ir de la mano con la evolución cultural. Hoy la información es de las personas, todos sabemos ya, no se contradice eso. Sin embargo, hoy todavía hay brechas, yo te diría, como de negocio, que no permiten una interoperabilidad completa. Y esa experiencia que hemos visto en otros países donde también estamos posicionados, ha ido avanzando notoriamente. Y eso es lo que queremos también traer a nuestro país. Gracias. Bueno, como ya comentaban, la interoperabilidad a nivel internacional está súper avanzada y cumple ya con lo que las personas, más allá de los pacientes, como mencionaban, necesitan. Y bueno, aquí en Chile estamos en el proceso avanzando, llevando la interoperabilidad a las personas y a la vez integrando todos los aspectos técnicos desde la perspectiva técnica mía, ¿cierto?, para poder obtener una mejor información hacia el cliente o paciente final. Entonces el paciente y el bienestar tienen que ser abordados desde el paciente y desde el bienestar. La segunda pregunta es si en su experiencia, y aquí le voy a pedir que parta Ariel con su experiencia, ¿cuáles son los factores claves para la implementación de un proyecto de interoperabilidad? Para mí la interoperabilidad, lo primero es que tiene que dejar de ser un fin. La interoperabilidad, así como los sistemas, cuando hablamos de registro clínico electrónico, porque necesitamos tener la historia del paciente, cuando hablamos de interoperabilidad sabemos que los pacientes viajan de un lugar a otro, tiene que dejar de ser, y a veces los proyectos parten como una finalidad. Tenemos que interoperar, pero tenemos que antes de eso definir los objetivos para poder incentivar y que la gente participe y no se pierda precisamente insistir en eso, porque si yo no le planteo a los equipos que van a trabajar, ya sabemos, equipos multidisciplinarios, distintas miradas, no solamente técnicos, también organizacionales, se pierde esto en el intento. O sea, podemos llegar a una conectatón, como vamos a llegar ahora, y decir, madurez técnica, perfecto, pero si eso no persigue un fin más allá de lo técnico, esto se va a perder. Entonces el factor clave es involucrar a las personas, dejar de ser la interoperabilidad como un fin, sino que sea algo que tiene que darse por defecto. Para mí eso es lo clave, más allá de lo técnico. Sí, como mencionaba hace un rato atrás, el fin de la interoperabilidad es darle información clara y precisa a los pacientes o clientes, ¿ya? Y en eso estamos avanzando fuertemente en Chile. Los sistemas están bastante maduros, llevan más de 10 años, ¿cierto?, con bastantes protocolos ya estándares que están en la industria y se está de a poco avanzando tanto en el ámbito privado como en el ámbito público en gestionar la interoperabilidad y generar el valor agregado hacia los pacientes o clientes en los cuales pueden obtener la información y el espíritu de esta finalidad es que si el paciente se atiende en X lugar o en Y lugar, los profesionales que les dan el servicio o que tienen acceso, puedan tener acceso a la información para finalmente poder dar una mejor atención a los clientes pacientes. Factores clave de éxito y fracaso. Yo creo que hay muchos procesos que parten
con fracaso natural, ya sea en innovación o en general. Es un tema cultural todavía, yo creo que pasa por disponer, no solo la industria, sino los sistemas, la información, y hay algo como extraño, porque en interoperabilidad nosotros flexibilizamos y entregamos información, pero a su vez debemos trabajar con la confidencialidad de la información. Por tanto, un pilar fundamental tiene que ver la seguridad. Me tocó participar afortunadamente en un summit de ciberseguridad en Canadá hace un par de meses, y se comienza como que el evento o la incidencia, el ataque, está ocurriendo. El trabajo preventivo es muy importante, pero los planes de acción sobre un evento deben ser parte también de la interoperabilidad. ¿Qué va a pasar si nos sucede esto? ¿Cómo vamos a reaccionar en temas de legales, en temas de contingencia, ¿cierto? Y las acciones posteriores. Por tanto, para mí, un clave de éxito también es la seguridad, el tema cultural que hablábamos, ¿cierto? Y el trabajo mancomunado aquí es reiterativo, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, sector público y privado. O sea, ya no hablar de sector público y privado, sino hablar de una sola organización que permita disponibilizar la información. Tecnológicamente estamos muy avanzados, pero todavía está el resguardo de la información de los proveedores y prestadores. Es algo que incomoda, pero es así. Nos falta un poquito de confianza, quizá. Yo creo de no ser egoísta, porque justamente, no sé, en sectores que se atienden, puede realizarse el examen en otro lugar, pero si es con tu médico en la clínica X. Bien. Interoperar significa que todo eso está a disposición, y ahí es donde hay que trabajar. Entonces, cultural y la estrategia clara de avance, de madurez de los procesos. El otro Eric. El otro Eric. 3 claves. Primero, tener una estrategia. Eso es necesario a nivel organizacional, de diferentes niveles. Puede ser un establecimiento, una red de salud. El Ministerio de Salud hoy día presenta su estrategia. Número 2, contar con capacidades. Las capacidades, tanto técnicas como principalmente humanas, son claves. Si no tiene eso, las capacidades no. Y tercero, tomarme lo que dijo Pablo, los procesos. Es necesario tener claro que se requieren los procesos. Los sistemas de información no solucionan los problemas de proceso. Los problemas de proceso tienen que estar solucionados desde antes, si no va a ser un fracaso. Entonces esos 3 para mí son clave, y eso lo quiero englobar también, quizá aquí la industria se va a enojar, pero no deberíamos. Tenemos que construir soluciones, y ustedes, los que compran, los encargados de responsables, no compren software, construyan soluciones. Y nosotros somos los partners para acompañarlo a construir soluciones. Y esas soluciones tienen que tener con estas 3 estrategias, o sea, estos 3 elementos clave. Gracias, Eric. ¿Están más o menos alineados los factores clave? ¿Estamos más o menos de acuerdo? Eso es bueno, eso es importante para lo que tenemos que construir. Y como dijo la doctora Chumalí en la mañana, nosotros necesitamos fuertemente colaborar. Entonces yo ahora les pregunto, y por favor partir por Carlos, ¿cómo creen ustedes que la industria tecnológica puede colaborar activamente para avanzar en la interoperabilidad a niveles nacionales e internacionales? Bueno, yo creo que fuertemente una manera de que a nivel internacional y nacional el área avance y el área tecnológica apoye es brindando las soluciones. Como decía mi colega aquí, más allá de buscar una manera de que las empresas compren software o busquen una solución X, tienen que enfocarse en solucionar sus procesos primero, porque muchas veces los problemas no son del software, no son de los datos, son muchas veces de los procesos al interior de las organizaciones de salud, ya sea privada y pública. Por lo tanto, desde el área tecnológica, nosotros, como ya mencionamos hace un rato atrás, Chile está muy avanzado, está muy maduro desde el área tecnológica, pero siento que le falta un poco abrirse al sentido de disponibilizar la data, quizás centralizarla en una nube como AWS, por ejemplo, y
hacer orden de esa data y poder extraer datos más allá del dato duro, sino que hacer análisis, dashboard y poder apoyar en ese sentido. Hay un desafío no menor que tiene que ver con la alfabetización digital. En Chile estamos muy bien, los centros de salud están muy informatizados, la mayoría contamos con una base importante que difiere de algunos países de la región. Entonces, cuando hablamos de una estrategia y cómo apoyamos nosotros como empresas para el ámbito nacional, sin duda acelerando los procesos tecnológicos, dejar de tratar la interoperabilidad como una palabra de moda, ¿cierto? Porque se ocupa mucho también como base de negocio. Y hay que hacer la carne, es decir, disponibilizar la infraestructura, disponibilizar los proyectos, los equipos técnicos, más allá de las líneas de negocio para lograr esta interoperabilidad. En base, insisto, a lo que tiene que ver con los factores públicos y factores privados, que sin duda es clave para avanzar. Y sobre el ámbito internacional, partir justamente por digitalizar, ¿cierto? Entregar las herramientas bases que permitan después interoperar información. ¿Bien? En nuestra experiencia contamos con una gran cantidad de fichas clínicas en nuestro registro, ¿cierto? Y es un avance sin duda importante al momento de crear interoperabilidad con el resto de las organizaciones. Porque el desafío es ese, disponibilizar todas las herramientas que están en nuestras manos. Desde mi experiencia voy a hablar lo que hacemos, más de lo que creo que podemos hacer, porque como Intersystems estamos primero presentes acá, creemos la importancia de la interacción y la colaboración interindustria, o sea, más allá de que si somos competidores o no, igual nos relacionamos harto entre nosotros, colaboramos, participamos con las instituciones públicas, con el ministerio, ponemos a disposición no solo a las personas, no solo nosotros como personas participando en los equipos de trabajo, sino también nuestra tecnología, así como lo hacemos disponibilizando servidores, herramientas gratuitas directamente. Hemos abierto nuestra plataforma a disposición open. Entonces ahí los equipos mismos de desarrollo las pueden probar, las pueden evaluar. Participamos también capacitando, tenemos estrategias de colaboración con instituciones como el mismo DUOC, con instituciones educacionales para traspasar conocimiento y asegurarnos de difundir precisamente no solo el uso de la tecnología y los estándares, sino que también el conocimiento y la interacción. Participamos también apoyando startups económicamente también con tecnología. Entonces, ese es nuestro compromiso con la industria. Y como decía mi colega en la mañana, Alfredo, somos más de 100 personas presentes en un edificio acá en Huechuraba, deseosos de poder ayudar, de poder participar, de poder elaborar. Como Intersystems nos definimos como una empresa de ingenieros, nos gustan los desafíos. Y ponemos nuestras ganas, nuestro entusiasmo. Ojalá que nos vean, no solo que nos compren, sí, ideal, cómprennos, por favor, pero también vean que hay conocimiento, hay entusiasmo y hay ganas de participar y colaborar, precisamente. Difícil pregunta, pero yo creo que por el contexto que estamos actualmente, ¿a dónde tenemos que apuntar? La misma pregunta tiene respuesta, tenemos que crear colaboración efectiva. ¿A qué me refiero con eso? Como, bueno, aquí decían, efectivamente, nosotros colaboramos mucho a nivel de industria. También yo sé que colaboran, vengo del sector público, colaboraba en el sector público. Lo que hace falta es colaborar una asociación público-privado. Yo creo que es la única forma de avanzar en esto. Si colaboramos con el sector público-privado, entre público y entre privado, esto va a avanzar mucho más rápido. Vamos a lograr los objetivos reales de interoperabilidad a nivel país. Y cuando digo colaborar efectivamente, quiere decir también un tema de confianza. Necesitamos confiar, necesitamos volver a creer. Las capacidades, ambos tenemos capacidades, y esas capacidades tenemos que dejarlas a disposición, pero creer en las capacidades del otro, creer en las capacidades y creer también en la buena voluntad del otro. Si al fin y al cabo, todos los que estamos aquí presentes en particular, tenemos el mismo objetivo, que es contar con una salud digital interoperable
que beneficie y mejore la salud de las personas. Gracias, Eric. Bueno, para ir cerrando, por el tiempo estamos un poco pillados, pero estamos alineados en que hay que confiar, hay que colaborar, y los espacios como la Conectatón son los espacios donde nos encontramos, nos vemos, generamos vínculos y además trabajamos juntos y lo pasamos bien, como dijo César temprano, para construir interoperabilidad en salud. Así que les agradezco su participación, les agradezco que hayan hecho posible con la colaboración de su empresa esta Conectatón y nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Bueno, agradecemos a María Loreto Rodríguez y a todo el panel por compartirnos su visión y experiencia. También agradecemos nuevamente a todos. Invitamos ahora a Fernando Portilla, Digital Health Senior Advisor Digital Health Senior de Banco Interamericano de Desarrollo, quien nos presentará la adopción de estándar IPS, resumen internacional del paciente, entorno regional, experiencias y desafíos. ¿Sí? Son 15. O sea, micrófono está bien. Micrófono. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes para todos y todas, y la verdad que es un privilegio poder compartir aquí con el equipo HL7, la gente del Ministerio de Salud, maestros y colegas con los cuales hemos venido en este camino de la interoperabilidad en estos años y que poco a poco ya vamos teniendo algunos resultados. César me pedía que comentara un poquito más en detalle el tema del IPS. ¿Qué imagen es? De pronto es familiar para alguno de ustedes, para la mayoría. ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Qué es? Estrecho Magallanes, la Tierra de Fuego, ¿cierto? Tierra de Fuego, muchas historias, pero una de las cosas que quería comentar, nace en la cordillera de los Andes, más de 7.000 kilómetros. Yo vengo de por acá, de arriba, el sur de Colombia, la cordillera se divide en tres, se vuelve tres cordilleras, occidente, centro, oriente. Esa es mi ciudad, Pasto. Al frente tenemos un volcán de más de 4.000 metros de altura. Pero, además de comentar esta parte geográfica, si vamos a hablar de un resumen internacional, un poco fijarnos en los temas de las fronteras, ¿no? Entonces, el resumen internacional del paciente está inspirado en los temas de las necesidades de continuidad en salud, en la continuidad asistencial para pacientes, para personas que tienen necesidad de una atención cuando cruzan la frontera, cuando cruzan un país. Y más allá de la cordillera, por ejemplo en Uruguay, hay una ciudad que es Rivera, y seguramente hay muchas más, pero en Rivera hay una calle, y aquí es Brasil, y aquí es Uruguay, ¿no? Entonces, así, o sea, hay ciudades que comparten su infraestructura, su ciudad, ¿ya? La triple frontera, Leticia, está Colombia, Perú, Brasil, acá en Paraguay también. En Costa Rica, entonces Paso Canoas, entonces frontera entre Panamá y Costa Rica. En esas fronteras puede estar Ana, o puede estar Lucía, o puede estar María, ¿cierto? Son trabajadores que probablemente, por ejemplo, trabajan en Panamá, viven en Costa Rica. Panamá viene implementando un sistema de expediente electrónico, el 6, desde hace bastante tiempo, funciona. Costa Rica tiene el EDUS, ¿ya? Entonces, dos sistemas de información funcionan bien, pero Lucía un día se descompensa
Lucía es hipertensa, tiene alergia a la penicilina, está siendo medicada, ¿cierto? Entonces, puede ella, en uno de sus movimientos entre la frontera, tener la necesidad de una atención en una ciudad donde no está su información clínica, que perfectamente puede estar tanto en EDUS y en el 6. Entonces, este problema de cómo poder saber al menos qué antecedentes tiene un paciente para evitar al menos un error médico, ¿no? Entonces, el IPS trata de apoyar eso, el resumen internacional del paciente, ¿ya? Entonces, y no es solamente tema para personas que viven en las fronteras. Tenemos población migrante, población de turismo, ¿sí? Que se viaja, ¿cierto?, de distintas zonas a México, a Cancún, o vienen al sur, etcétera. Hay personas que trabajan y estudian, ¿cierto? Y de igual forma tenemos personas que hacen turismo en salud, van a un sitio a hacer cirugía estética y demás, y vuelven a su país, y bueno, ¿qué pasó? ¿Cuáles son tus antecedentes? Entonces, estas necesidades se vinieron discutiendo como desde el año 2008, en el contexto europeo. EPSOS tenía ese desafío. ¿Cómo hacemos para que los resúmenes de pacientes puedan ser accesibles dentro de los países de la Unión, ¿cierto? O también acceder a información de las prescripciones de medicamentos. Pacientes que se mueven dentro de Europa y que en algún momento necesitaban acceder a la prescripción del medicamento, ¿cierto? Me muevo entre Francia, Alemania, etcétera, y cómo poder acceder a eso. Entonces, este proyecto en modo piloto, se llamó EPSOS, tenía dos grandes objetivos. Uno, poder intercambiar un resumen de paciente y otro, las prescripciones de medicamentos. Entonces, en modo piloto funcionó, otras cosas dejaron lecciones aprendidas. Lo que sí fue pasando es que la Comunidad Europea fue generando como estos acuerdos de normativa y de gobernanza, y bueno, ¿cómo vamos a ayudarle a esta población que se mueve, ¿cierto? Entonces hay directivas del Parlamento Europeo y los grupos técnicos se siguieron moviendo. Entonces siguieron moviendo alrededor de esta red, la eHealth Network, fue generando y retomando experiencias, porque alrededor de todo esto hay algo que también conversaban durante toda la mañana, y es el tema de pongámonos de acuerdo, ¿cierto? O sea, pongámonos de acuerdo en qué es lo fundamental para ver ese paciente cuando cambia de una región a otra. Entonces, y generalmente cuando se empiezan a hacer estos consensos, aparecen datos que son clásicos, ¿no? Entonces es importante saber cómo está diagnosticado, es importante saber los diagnósticos, y es importante saber qué alergias tiene, ¿cierto? Y vienen otros datos también, pero hay cosas como esenciales, hay otras que sería bueno tenerlas y hay otras que pueden ser más opcionales, ¿ya? Entonces, esto se ha ido depurando. También mucho la experiencia americana con el CCR, CCD, CCDA, etcétera, también iban apareciendo secciones que ya se van modelando. Entonces aparece un proyecto que se llama Trillium. Trillium trató de integrar estos resúmenes americanos y europeos, esto como que se toma más en serio, y aparece entonces ya una norma que también se discute con los comités de informática europeos, y la ISO, y dicen, aparece el estándar, el modelo de datos. El modelo de datos es qué conjunto mínimo de datos apoya la continuidad asistencial, ¿ya? Entonces, esto para decirles que el IPS tiene una discusión y unos acuerdos y una evolución interesante en su evolución. Y como que va retomando ese conocimiento y esas experiencias de las cosas más importantes para llegar a un estándar de resumen de paciente. Donde el propósito, ojo, el IPS entonces no es un software, ¿ya? No vamos a implementar un software, es un estándar acerca del conjunto mínimo de datos para apoyar en un caso de salud, en principio, transfronterizo. Y aquí hay una parte que dice conjunto mínimo y no exhaustivo, es un conjunto mínimo, ¿ya? No exhaustivo, no está todo el detalle,
pero es como una epicrisis digital, ¿no? Lo que le pasó al paciente, como un egreso del paciente, y que en el momento, cuando él egresa, tenga una información de qué pasó allí, ¿ya? O al menos acceder a esa información, que en algún lugar esté, qué datos relacionados a su salud. Y se resume en un documento con secciones o con contenidos asociados, unos más críticos que otros. Entonces, hay una parte de contexto que se denomina el header o cabecera, ¿cierto? Es quién es la persona, quién es el paciente, ¿cierto? Quién hizo el documento, quién atestiguó, quién validó esto, dónde se almacena el documento, ¿cierto? Y el resto son como secciones clínicas que van aumentando en el nivel de importancia o de criticidad para el cuidado de la atención. Entonces lo que dice el IPS es, si hay un paciente que no conocemos, mínimo deberíamos tener esta información. ¿Cómo está medicado? ¿Qué alergias tiene? ¿Y qué diagnósticos tiene? ¿Ya? Con eso al menos se trataría de evitar como un error médico, ¿ya? O sea, sabemos que el caso de Lucía del inicio, ¿cierto? Sabemos que es alérgica a penicilina, sabemos que es hipertensa y que está siendo medicada, ¿cierto? Entonces, esto al menos da una primera aproximación a ese paciente que no se conoce. Y luego, obviamente, hay otras secciones que van resultando interesantes e importantes: historia de vacunas, qué procedimientos se tiene, qué dispositivos médicos puede tener, por ejemplo, un marcapasos, etcétera. Algunos resultados de laboratorio o de imagen médica, y unos opcionales, como los signos vitales, historia de enfermedades previas, información acerca de embarazo, la historia social, el estado funcional, plan de cuidados y directivas avanzadas. Entonces, alrededor de esto, se ha hecho el modelamiento y las especificaciones para CDA y FHIR, ¿ya? Y eso es un poco también alrededor de las experiencias regionales que han empezado a revisar este estándar como algo que, si bien apoya, está en principio orientado a la interoperabilidad transfronteriza, pero nos contaba hoy en la mañana, por ejemplo, el caso de Argentina, ¿cierto? Martín decía, este estándar también sirve como referencia para hacer un primer conjunto mínimo de datos interoperable dentro de mi país, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí ya existen unos consensos importantes y existen unas cosas claves que debemos afinar si vamos a interoperar. Algo, entre comillas, que puede ser muy sencillo, pero es súper clave. Por ejemplo, el encabezado, que es la persona, los médicos y las instituciones, requiere ya que tengamos estándares, catálogos, ¿cierto?, definiciones a nivel del país o de la región con relación a el identificador de paciente, cómo vamos a identificar las personas, si tenemos identificados a nuestros médicos y si tenemos catálogos e identificaciones para las organizaciones o los prestadores, ¿ya? Entonces, este estándar empieza a ayudar a modelar los requerimientos mínimos de interoperabilidad dentro del país. Una parte que es el encabezado o el header, esto es, como dice, lo mínimo que podría tener el contexto de la información. Luego, las claves o las que son requeridas están asociadas a la información de los medicamentos, cómo está siendo medicado el paciente, qué alergias tiene y qué diagnósticos o condiciones presenta. Entonces, lo que el estándar ya empieza a tener es el mapeo específico a los recursos FHIR. Entonces, para medicamentos, ¿qué tipo de recursos se pueden usar o se pueden implementar? Entonces, dice, para resumen de medicamentos, este tipo de recursos. Para alergias, este recurso, para problemas y demás. Entonces, es una especificación interesante que, revisándola, apoya mucho para decir, no empecemos desde cero, ya hay una base con un consenso importante y con el modelamiento, a su vez, con modelamiento que probablemente sea necesario, por ejemplo, probablemente colocar los códigos de mi país, ¿ya? Pero al menos el arquetipo o el modelo de información de base ya existe. De igual forma pasa con las vacunas, la historial de procedimientos, los dispositivos biomédicos, resultados diagnósticos. Entonces, existe ya un modelo
para no decir, bueno, ¿cómo hago una alergia, por ejemplo? Un proceso de alergia, a veces modelarlo no es tan sencillo. Entonces, ya hay una propuesta para esto. Bueno, pues entonces, esto es el estándar IPS, el IPS, Resumen Internacional del Paciente, entonces, diseñado en principio para la interoperabilidad transfronteriza, pero que también apoya los proyectos de interoperabilidad en los países. Como por ejemplo, ¿cuáles? ¿No? Uno que de forma directa les puedo comentar, el de Colombia, ¿cierto? Colombia había generado unos procesos importantes de consenso a nivel de gobierno, ¿cierto? Y en su momento el ministro, el doctor Ruiz, terminando la época de COVID, dice, bueno, tenemos ya la resolución, pero ¿qué nos hace falta para interoperar? La resolución era una resolución con campos, con definiciones, pero faltaba todo el modelo de datos e intercambio. Entonces, llevar la resolución, las definiciones consensuadas al modelo de datos, es decir, bueno, aquí ya están los campos consensuados, esta es la resolución, esto se pasa a un modelo de datos, no se tiene que llamar IPS, en Colombia también se hicieron consensos, y esto se llama un RDA, es un resumen digital de atención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el país se sintió más cómodo con eso, IPS estaba en inglés y demás, entonces se llama un resumen digital de atención, y para el contexto del país esto representa una epicrisis digital, algo que todos los diferentes tipos de software deben generar cuando un paciente es atendido en el momento de su egreso. Entonces, la versión 1, ¿qué tiene? Lo mínimo, medicamentos, alergias y diagnósticos. Lo recomendado como requerido para este estándar. Perdón. Esto entonces, en el 2021, terminaba el COVID, el Ministerio de Salud en su momento dice, debemos avanzar con mayor celeridad en esto, no solamente quedarnos en la resolución, la especificación de campos, generamos algo implementable. La implementable fue hacer una guía basada entonces en el IPS, con un contexto de test y de prueba, con servidores que permitieron capacitar y educar hospitales, prestadores públicos y privados, ¿cierto? Entonces una guía de implementación que especifica qué es el RDA, cuáles son las transacciones, cómo se guarda, cómo se consulta, cómo se visualiza, ¿cierto? Se disponibilizó esto en los servidores del Ministerio de Salud y hacia mitad del 2022 se hizo la primera Conectatón nacional, que permitió entonces validar, encontrar necesidades de depuración, ¿cierto? Pero detrás de esto también hay un modelo de intercambio, o sea, el IPS está mucho más enfocado en el modelo de datos, o sea, cuál es el conjunto mínimo de datos. El modelo de intercambio está basado ya en un perfil MHD, que es quién envía, quién recibe, quién consolida. Entonces, el modelo de datos se validó en la Conectatón, en la cual se conectaron 5 regiones. Las 5 regiones representaron 300 prestadores públicos y privados del país, 20 proveedores diferentes, proveedores que tenían desarrollos en COBOL, hasta C++ y C#, etcétera. O sea, entonces los estándares funcionan, ¿no? Entonces, plataformas de base, MySQL, Postgres, diferentes plataformas, diferentes proveedores, sistemas operativos, funcionó. Y agosto del 2022, cambio de gobierno, cambio de ministros. Sin embargo, el proyecto ha logrado realmente tener una adherencia de los equipos del ministerio. Durante el 2023 se trabajó en un plan de adopción. Esta plataforma, que fue una plataforma de test de Conectatón, se ha llevado de una plataforma previa a la producción, una plataforma de QA. Se ha actualizado una infraestructura y existe un plan de regiones. Esto les decía un poquito lo de Colombia. Entonces, ¿con cuáles regiones se está empezando? Un poco las que hoy tienen condiciones, porque eso también es un desafío grande para nosotros, ¿no? O sea, tener conectividad, redes, infraestructura. De alguna forma en el centro, en Bogotá, en Antioquia, en Medellín, en Cali, existen infraestructura que los departamentos la pueden proveer.
Para este año se espera que esta zona azul, que es como la más andina y que son como de zonas, departamentos intermedios que tienen algunas capacidades, puedan entrar al proceso también. Y el siguiente año, y dos más, estas zonas que son más difíciles desde el punto de vista de conectividad, estamos hablando de la zona de la Amazonía, la Guajira y el Pacífico, ¿no? Donde existe menos condiciones en todo. Entonces es el gran desafío que también tiene el país para avanzar acá. Pero la base, el IPS, o sea, el conjunto mínimo de datos, eso está resuelto por su lado, está también integrado en un MPI, a tablas nacionales, etcétera. Otra experiencia. Estos son algunos apoyos que se ha podido desarrollar con el equipo de salud digital del banco, ¿no? Un poco acompañando a los ministerios de salud de forma con acompañamiento para que ellos generen este tipo de procesos. En Perú, este año se logró también apoyarlos en la iniciativa del RENICE. El RENICE es como el proyecto de historia clínica electrónica para Perú, donde ellos ya también tienen un consenso alrededor de qué datos serían, y se está llevando también hacia un modelamiento de IPS. Entonces tienen ya un servidor con las guías de implementación y también se está buscando que puedan avanzar en un proceso de conectatón público-privado, o al menos del sector público, pero ya existe una base con ellos. Ecuador no hizo la guía específica de implementación, pero hicieron unos ejercicios importantes, y aquí nos acompaña también la doctora María José, que estuvo involucrada con esta discusión alrededor dentro del ministerio y con equipos de los hospitales, estudiando qué es el IPS e identificando qué información efectivamente podrían utilizar para una versión de IPS dentro del país, ¿cierto? Entonces existe ya también una versión que también les ha tomado la transición, y entiendo que está pendiente de su proceso de divulgación y publicación formal, pero ya existe una primera equipos técnicos que están observando esta resolución como base para su conjunto mínimo de datos. Argentina, durante la mañana nos comentaron cómo fue el proceso para que dentro de las diferentes provincias pues, empezaran a mirar este estándar como un conjunto mínimo de datos para que lo pudieran empezar a implementar directamente pues con las áreas de tecnología y el apoyo de HL7 Argentina. Bueno, y el último caso, lo que miramos esta mañana, Carlos nos comentó el caso de Raxel, donde hoy existen entonces 16 países dentro de la Conectatón. Un track es como lo que vamos a tener aquí también estos días. Aquí está el track o el desafío de listas de espera, ¿cierto? Entonces está el de listas de espera, prescripción de medicamentos e identificación de pacientes. Entonces en eso vamos a estar enfocados estos 3 días acá. Los tracks de la Conectatón en Brasil fueron el IPS, o sea, generar un IPS, y hoy lo que vemos es que 16 países, 15 países de los ministerios de salud ya saben y generan dentro de los ministerios de salud qué es un IPS, ¿ya? Y esto pues se busca que de alguna forma con los equipos de los ministerios pues, pueda ser permeable el conocimiento para cada una de sus regiones. ¿Ya? Un punto interesante era que los servidores FHIR precisamente se encontraban en las infraestructuras de cada uno de los ministerios. Y también se utilizó la plataforma que provee IH para el registro de que las transacciones y la validación de que las operaciones efectivamente fueran realizadas conforme al estándar. ¿Qué sigue? ¿Qué cosas hay y qué está bueno ir viendo un poco con el tema del IPS? El G7 está generando algún tipo de pilotos y prototipos con relación a esto. Entonces, Canadá tuvo su Conectatón el año pasado con IPS, colocan obligatorias otras secciones, pero un poco decirles, el modelo de datos está muy orientado y muy depurado hacia esa línea. También con la idea de que si esto me permite, es como colocar un poquito la vara alta. Si yo tengo que interoperar entre países, entre esto, yo también tengo que ordenar mi país y poder hacer integraciones nacionales y puedo utilizar el mismo estándar. La OMS tiene 2 iniciativas en las cuales referencia IPS, uno en un convenio que están trabajando con HL7 para el trabajo con las Smart Guidelines, que son básicamente un proceso para poder
volver un poco más inteligentes las guías, los protocolos, ¿cierto? Sobre todo para atención primaria. Todo esto que son protocolos, están buscando cómo IPS podría en algún momento volver el procesamiento, utilizarlo también el IPS. Y algo que es la experiencia vivida con los temas de los certificados de vacunación. Recordemos que el IPS tiene una sección de vacunas, y esto fue un poco lo que se hizo en la Conectatón de Brasil. Entonces, desde el IPS, generar certificados de vacunación, COVID, estándar COVID, que ya, entre comillas, pasó, pero esto podría servir no solamente para los certificados COVID, sino para cualquier tipo de vacunas, ¿cierto? Entonces, desde la sección de vacunas se hace un proceso de transformación con un marco de confianza, acompañado con los temas de las llaves, de la generación de las llaves privadas, para que esto tenga procesos de validación y verificación. Entonces, otro uso interesante en los cuales OMS está referenciando el proceso. Experiencias alrededor de las credenciales verificables, no solamente que sea algo que lo veo en los aplicativos software, en los GIS, sino también para todo lo que son las wallets. Entonces, como un IPS puede ser un resumen portable de la información del paciente, de pronto puede ser una alternativa para todos los viajeros. Y lo último que mirábamos era que nos compartieron también el Estado de Washington su iniciativa de los Smart Health Links, ¿no? Que decía, yo esta parte de mi IPS la podría generar un link y compartirlo, ¿ya? Con seguridad y demás, ¿no? Entonces, hay cosas que vienen interesantes, seguramente también con relación a contenidos, otro tipo de datos, ¿no? Cómo vamos a colocar información información en salud, que cada vez es más compleja. Sin embargo, el proyecto de Unión Europea, LexShare, tiene dentro de uno de esos documentos el resumen, y se está identificando si el IPS pues va a ser una alternativa para esto también. Bueno, entonces terminemos con el inicio. Solamente agradecerles de verdad la posibilidad nuevamente de compartir aquí con ustedes y invitarlos que un día viajen a Pasto y que conozcan Colombia. Gracias. Agradecemos a Fernando Portilla. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico propone una definición. Un sistema de inteligencia artificial es un sistema computacional que, en función a objetivos explícitos o implícitos, infiere a partir de los datos de entrada que recibe, como generar resultados tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos físicos o virtuales. Los distintos sistemas de la IA varían en sus niveles de autonomía y capacidad de adaptación tras la implementación. Pero, ¿cómo es la inteligencia artificial en salud? Invitamos a Jorge Pérez, cofundador de Zero.ai, quien nos presentará IA, qué es y cómo ayuda a optimizar el acceso en salud. Hola. Hola, ahora sí. El lenguaje seguramente es la característica distintiva de la especie humana, y con esto me refiero a que hay muchas especies en nuestro planeta que tienen muchas características diversas. Hay algunas que corren más rápido que nosotros, hay algunas que tienen veneno, nos pueden hacer daño. La única especie en este planeta que se puede comunicar usando el lenguaje es la especie humana. El lenguaje es lo que nos permite colaborar. El lenguaje es lo que nos permite que ustedes me estén escuchando en este momento
y puedan entender lo que les estoy diciendo. Hasta hace algún tiempo, nosotros éramos la única especie que podía entender el lenguaje humano, pero hace poco, y seguramente ustedes lo han notado, ha aparecido algo nuevo, le llamamos inteligencia artificial, o le podemos llamar computación también, pero que ha empezado a mostrar cosas que antes parecían un poco más de ciencia ficción. Hoy día tenemos este objeto que es el computador, que de alguna manera puede hacer sentido del lenguaje que tenemos nosotros los humanos, y por lo tanto podemos usar al computador también para que nos ayude en algunas tareas. Entonces lo que les voy a presentar hoy día es cómo esta idea de inteligencia artificial como la definíamos recién, se puede utilizar también para optimizar el acceso a la salud. Pero sobre todo, y cuando me hicieron la invitación, aquí Mai y la gente del CENS me hizo la invitación para venir a presentarle hoy día, me dijo, Jorge, ¿por qué no explicamos qué es lo que es la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hay detrás? Para que el público entienda y posiblemente desmitificar algunas de las cosas que nosotros vemos en los diarios, en la prensa, así como de ciencia ficción. Entonces, lo que voy a hacer hoy día, soy Jorge Pérez, soy doctor en informática, antes de dedicarme a Cero, que es la empresa de la que soy cofundador ahora, y que les voy a contar al final un poquito qué es lo que hacemos. Era académico en la Universidad de Chile, fui académico por 10 años, entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a hacer como una mini clase para ustedes, para enseñarles qué es la inteligencia artificial, y voy a partir por un par de cosas que son como las más importantes hoy día. Les voy a mostrar qué es lo que es una red neuronal artificial, que es la tecnología que está detrás de los avances de inteligencia artificial que tenemos hoy día. Les voy a explicar cómo las redes neuronales artificiales se pueden usar para procesar lenguaje humano, y finalmente les voy a mostrar algunas experiencias de cómo estamos usando esto para coordinar y optimizar el acceso a la salud. Se ve como harto y se ve como difícil, pero si están conmigo, yo sé que es tarde, pero si abren los ojos y están conmigo, yo estoy seguro que después de salir de esta presentación van a saber lo que es una red neuronal artificial, van a saber lo que es inteligencia artificial y no le van a pasar gato por liebre cuando estén ahí comprando, haciendo algo, ¿ya? Entonces, la pregunta que nos vamos a tratar de responder hoy día es cómo el computador puede hacer sentido del mundo humano, que es un poco la idea de inteligencia artificial. Y lo que les voy a contar es qué es lo que es una red neuronal artificial. Lo primero es que eso que ven ahí es una neurona animal, una neurona humana, o al menos así me enseñaron a mí en el colegio, que así se veía. Ustedes seguramente saben mucho más de eso que yo soy informático. ¿Qué es lo que hicieron algunos investigadores en algún momento? Dijeron, si esta cosa tan simple, digamos, pequeña que está en el cerebro humano, es lo único que necesita un humano para tener un comportamiento inteligente, lo que podríamos hacer tal vez es tomar esta neurona artificial y hacer algún modelo computacional que se parezca a ella. Y hicieron algo como esto, que se ve parecido al dibujo anterior. ¿Sí? Entonces, esto es una unidad de cómputo muy, muy simple. Tiene entradas, esas que se ven como E1, E2, E3 hasta E5, y tiene una salida. Hasta ahí nada muy interesante. Cada una de las entradas, esas flechitas que están ahí, tienen además algo que se llama un peso, que viene a representar el ancho de la dendrita en una neurona humana. ¿Sí? Entonces, la idea de esta neurona artificial, que es muy simple, es que la salida se computa de una manera muy fácil, y aquí no hay ciencia de la NASA. Lo que está diciendo simplemente es que la salida no es nada más que una suma de las multiplicaciones entre la entrada y el peso de cada una de las dendritas. ¿Sí? Esto va a ser lo más matemático que voy a ver en la presentación, así que no se preocupen, ¿ya? Entonces, noten que hay solo sumas y multiplicaciones, no hay nada más. Entonces, si le ponemos un ejemplo, aquí si tenemos, no sé, las entradas son 0, 1, 1, 0, 1, muy computín, y los pesos son 0.3, y los que ven ahí, entonces la salida no es nada más que esa suma. ¿Sí? El 0.3 se va porque la entrada es 0, el menos 1.4 se mantiene, y se hace la suma, y la salida es 0.3. Entonces, todos conmigo acaban de aprender lo que es una neurona artificial. No es nada más que una suma de multiplicaciones. ¿Qué es lo que es una red neuronal artificial? No es nada más que un conjunto de estas neuronas artificiales en donde las salidas de unas se usan como entradas de otras. Si no lo habían visto nunca, se las presento. Esta es su primera red neuronal artificial. Súper simple. Obviamente una red de juguete. Hoy día los computadores y el poder computacional nos permiten poner miles de millones de estas neuronas artificiales en un solo computador. Y empezamos a ver como ese comportamiento tan de ciencia ficción que tienen algunas de las aplicaciones que tenemos hoy día. Entonces, vamos al siguiente paso. Ya saben cómo se ve una red neuronal artificial. ¿Cómo la entrenamos? Y entrenamos entre comillas. ¿Qué significa entrenarla? Significa, de alguna manera, tomar esta red y hacerla que resuelva algún problema que nosotros queremos resolver.
Entonces voy a hacerlo con un ejemplo muy simple. Esta es una red neuronal artificial, se ve grande, pero también es chica para los estándares del computador hoy día. Lo que es interesante es que si ustedes la miran, se ve como que es simétrica para todos lados. Uno podría pensar que esto es como un cerebro de un niño recién nacido, o una niña recién nacida, ¿sí? No tiene nada, no sabe nada. Está como un cerebro virgen, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es pasarle una foto a esta red neuronal artificial. ¿Cómo se la vamos a pasar? Si ustedes saben cómo se guarda una foto en el computador, una foto no es nada más que un arreglo de píxeles, y cada uno de esos píxeles no es nada más que un número. Un número que tiene un valor muy alto es muy cercano al blanco, un número que tiene un valor muy bajo es muy cercano al negro, pero no es nada más que eso, ¿sí? Para los más computines está en un número entre 0 y 255 con 3 canales, etc. ¿Ya? Pero un número, podríamos pensar que es un número. Entonces lo que vamos a hacer es que cada uno de los píxeles de esa foto del gatito muy bonito ahí, lo vamos a poner como si fuera la entrada de cada una de las neuronas de allá, y se va a ver de esa forma. Entonces noten que lo único que hice fue yo pintar eso nomás. ¿Sí? Entonces, el gato muy lindo, cuando lo pongo en esto, se ve como una línea, ya no se ve el gato, pero pues, ustedes podrían entender lo que estoy tratando de hacer ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es, usando los pesos de cada una de estas neuronas, vamos a ir haciendo esos cómputos que les mostraba recién, esas sumas de multiplicaciones. Entonces, lo que voy a hacer es tomar esos valores que están ahí y los voy a convertir en los que están allá. Voy a usar una nomenclatura. El valor más oscuro es un valor más alto, el valor más claro el color más claro es un valor más bajo. Entonces yo voy a traspasar esto para acá y voy a llegar hasta el final, ¿sí? Noten que al final tengo cuatro opciones: gato, perro, caballo y pájaro. Y yo desde afuera voy a interpretar como la neurona que quedó con el color más oscuro es la respuesta de la red neuronal a la pregunta ¿qué es lo que hay en la foto? Entonces en este caso la respuesta es caballo. Y ustedes ven y dicen como, obvio, no es un caballo, ¿no? Sabemos que es un gato. Pero es porque esta red es una red virgen, nueva. No sabe nada, la estoy entrenando recién. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, ok, esto no es un caballo. Entonces me voy a enojar con la red. Voy a decir, no, esto no es un caballo. Nunca más me digas caballo cuando te muestre una imagen como esta. Y le voy a pedir lo siguiente, le voy a pedir, cambia tus conexiones de tal manera de que si yo te muestro la misma foto, no me digas caballo. Si la red sigue siendo igual y le muestro la misma foto, va a volver a decirme caballo. Y va a cambiar sus conexiones. Como nosotros sabemos que es un gato, lo que va a tratar de hacer es decir, ok, pon las conexiones más gruesas arriba, noten que se pusieron más gruesas arriba y borraron algunas, y vamos a ir cambiando las conexiones hacia atrás, ¿sí? Técnicamente esto se llama un proceso de propagación de error hacia atrás. O sea, hubo un error y lo que estoy haciendo es propagando ese error hacia el principio. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Tenemos una red nueva, ¿la ven? Es diferente a la del principio. Le vamos a pasar una foto de un gato y claro, nosotros le dijimos que esto era un gato, entonces vamos a aprender los colores y la red va a decir gato y vamos a decir, genial, vamos, lo hiciste súper bien, red. Pero queremos hacerlo de nuevo, ¿no? Le vamos a poner otra foto. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esta foto? ¿Qué me va a decir? Gato, si no ha visto nada más, no sabe otra cosa y me va a decir gato. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Le vamos a decir, está muy mal, nunca más me vuelvas a decir gato con esta foto. Cambia tus pesos para que me digas perro. Entonces va a cambiar sus pesos, esas conexiones, y ahora yo le voy a pasar de nuevo la foto y va a ser genial porque me va a decir perro. Perfecto, lo hiciste súper bien, Red. La idea es que después yo le voy a pasar una foto de un caballo, me va a decir perro, le voy a decir cambia las conexiones y le voy a premiar. Le voy a pasar una foto de un pájaro, me va a decir perro, me va a decir gato, me va a decir caballo. La voy a premiar cuando me diga pájaro, cambia tus conexiones. Gato, perro, caballo, pájaro. Voy a repetir esto millones y millones de veces. El mismo proceso, exactamente el mismo proceso, lo voy a repetir millones de veces. ¿Sí? Ya piensan ustedes, millones de veces es harto, ¿no? Con hartas fotos. Y le voy a retar un montón de veces a la red y la voy a premiar un montón de veces hasta que en algún momento se va a estabilizar y va a empezar a no cometer errores. A decir siempre la foto que es la que yo esperaba, la respuesta a la foto que yo esperaba tener. Entonces, ¿cuál es el proceso que tenemos? En el proceso tenemos una red inicial, tenemos este proceso de entrenamiento y llegamos a una red final, que se llama red entrenada, que es la que ustedes ven a este lado de acá. ¿Cuál es la promesa? La promesa es que si ahora yo tomo esta red que ya está entrenada y le muestro una foto sin decirle qué es lo que es, por ejemplo esa foto que no la vimos durante el entrenamiento, la red me va a decir gato. Si le muestro otra bonita, como un perro, me va a decir perro. Y cosas un poquito más interesantes. Si le trato de jugar chueco y le digo, mira, aquí hay una foto nueva, ¿qué es lo que es? Debería ser capaz de decirme, está entre gato y caballo.
¿sí? Como que está ahí entre medio. Lo que decimos en el lado técnico es que la red aprendió a reconocer animales. ¿Sabe la red neuronal lo que es un animal? No sé, o sea, hay gente que cree en esto y dice, no, la red ahora sabe lo que es un animal. ¿Sí? Yo le podría preguntar a ustedes, ¿cómo ustedes saben que un gato es un gato? Y van a tratar de decirme algo. ¿Sí? No es tan importante en este contexto porque lo único que estamos tratando de hacer es resolver un problema muy específico, que es, dada una imagen, queremos saber qué animal está en la imagen. No queremos que la red neuronal aprenda lo que es un animal, simplemente que sepa reconocer animales dentro de una imagen. Y así es como se entrenan redes neuronales, por ejemplo, para que aprendan a reconocer inicios de cáncer de mama en radiografía. ¿Sí? Es el mismo proceso, exactamente el mismo proceso. Perfecto, sabemos cómo reconocer imágenes, pero la pregunta todavía está abierta. ¿Y lenguaje? Lenguaje, no sé si ustedes pueden pensar que es más fácil o más difícil, pero no parece tan evidente como hacer que una red neuronal aprenda un lenguaje, menos el lenguaje humano. Pero les voy a enseñar que no es tan difícil. He dicho que las ideas son súper simples en realidad. Entonces voy a dejar un segundo eso ahí. Noten que le falta una palabra a cada una de las frases y ustedes van a decir cuál es la que falta. Ya no tuvieron que esperar ni pensar mucho, ¿no? O sea, como que miraron esto, leyeron, intenté dejar a Roxina tan como pude, Sebastián no pudo salir sino su habitación, Andrés está tranquilo pues tiene la conciencia, es limpia, no, esa es la palabra que falta, limpia. Pues, sucia podría haber sido, ¿sí? Y es interesante. Pero noten que algunos, un 1% dijo sucia, el 99% dijo limpia. ¿Ya? Pero lo que es interesante acá es que este proceso se llama, todos hemos jugado esto, o hemos visto en la televisión cómo se juega esto, complete la oración. ¿Sí? Esto es algo que hicieron los investigadores, de hecho los lingüistas se dieron cuenta de que esto era una propiedad muy, muy interesante del lenguaje humano, que si tú borras una palabra con una probabilidad muy alta, tú puedes saber cuál es la palabra que borraste. ¿Sí? Eso no es algo que era evidente, de hecho lo hizo un investigador que se llama Shannon hace harto tiempo, era matemático, pero los lingüistas lo adoptaron después. Entonces, la idea es que nos vamos a aprovechar de esta propiedad del lenguaje. Nos vamos a aprovechar de esto y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una oración como la que está ahí abajo. Noten que ya no es una foto de un gato, donde nosotros le ponemos gato, es una oración completa a la que le falta una palabra. Y lo que nosotros vamos a hacer es preguntarle a la red neuronal cuál es la palabra que falta. Entonces aquí vamos a decir, intenté dejar la cocina tan como pude, y la red obviamente al principio me va a decir cualquier cosa. Inyección, me voy a enojar, barco, me voy a enojar, salud, me va a enojar, y de pronto va a decir limpia. En algún momento me va a decir limpia. Si yo le doy suficiente tiempo, la red va a decir limpia y le voy a decir sí, le achuntaste. Al principio al azar, totalmente al azar. Puede parecer extraño, pero es totalmente al azar. Limpia, perfecto, le achuntaste. Pero lo vamos a repetir tantas veces y con tantas palabras y con tantas frases que finalmente la red va a aprender a resolver este problema de completar una oración. Noten que ya pasamos por redes neuronales y ahora ustedes saben exactamente cómo una red neuronal puede completar una oración. Pero a ustedes les puede todavía parecer algo como trivial, ¿no? ¿Para qué queremos que una red neuronal aprenda a completar una oración? Y donde se pone interesante es que nosotros podemos usar exactamente esta idea que les estoy mostrando para generar texto. ¿Sí? Y aquí los quiero bien atentos porque si entienden esta parte van a saber cómo funciona ChatGPT, que está en boca de todo hoy día. Entonces, noten que nosotros tenemos ya una red neuronal que sabe completar la oración. Y ahora voy a tomar la red y le voy a pedir no que complete una oración, sino que me diga qué palabra falta al final. Entonces noten que yo tengo una oración ahí y digo, el gato blanco se... Y le pido a la red, dime, ¿cuál es la palabra que falta? Me va a decir, subió. Perfecto, completó la oración, pero ahora voy a hacer el siguiente proceso. Voy a tomar la palabra que acaba de decirme la red y la voy a poner de vuelta en el input, en la entrada, y le voy a pedir que me diga cuál es la palabra que falta al final. Y me va a decir A, perfecto, voy a tomar A, la voy a poner de vuelta, voy a preguntarle cuál es la que falta, me va a decir la, voy a poner la de vuelta, voy a preguntarle cuál es la que falta y me va a decir silla. ¿Sí? Entonces, noten que lo hizo la red fue simplemente ir completando la oración, pero al final. Al final, ¿sí? En una iteración. Entonces, partió del gato blanco y se subió a la silla, la completó así. Esto es como nosotros hoy día los científicos generamos texto con una red neuronal. Esto es lo que hoy día le llaman inteligencia artificial generativa. ¿Sí?
Ahora, y esto es lo que cambió todo. De hecho, esto que les voy a mostrar ahora pasó alrededor del 2017-2018, al final de 2017. Y noten que la idea va a ser súper simple. Piensen cuando la red neuronal está tratando de decirme silla ahí. Noten que lo que tienen que completar dice, el gato blanco se subió a la silla. Y yo les pregunto, ¿son todas las palabras anteriores igual de importantes cuando la red dice silla? O al revés, ¿qué palabra realmente incide en que sea silla y no sea otra cosa? Subió, perfecto. ¿Y cuál más? Gato. No más, ¿sí? No blanco, no él, no sé. Ese proceso que acaban de hacer ustedes, muy simple, se llama atención neuronal. Atención neuronal es una técnica que lo que dice es, cuando yo le entrego una entrada, un input a una red neuronal, yo puedo permitirle a la red que olvide alguna de esas entradas y ponga atención en un par de ellas. Esto lo descubrieron investigadores de Google en el 2017 y esto es lo que nos llevó a los avances que tenemos hoy día. ¿Sí? Podemos hablar después con la gente más técnica de por qué esto y no las otras cosas, pero esto es lo que está hoy día detrás de ChatGPT. Así como se construye usando agresivamente atención neuronal sobre frases y completando la oración. No hay más que eso. Obviamente, con unos computadores gigantescos, y con una cantidad de texto gigantesca. Bueno, ahí terminó mi clase, ¿sí? Esa es la parte de redes neuronales, la parte de atención. Ahora les voy a contar un poco, con unos poquitos minutos que me quedan, cómo podemos usar algunas de estas técnicas para optimizar el acceso a la salud. Les voy a contar un poquito de lo que hacemos en Cero. En Cero somos un grupo de ingenieros, doctores, magíster en informática, que nos juntamos con gente clínica, dentistas, algún par de médicos, biotecnólogos, para hacer una solución que mezclara tecnología con problemas importantes en el área de la salud. ¿Qué es lo que hacemos hoy día en Cero? Hoy día en Cero coordinamos citas médicas, de hecho en más de 200 clínicas y hospitales en Chile, Colombia, México y Ecuador. Son los 4 países en los que estamos. Principalmente en Colombia y en Chile, es como para que después conversemos de los temas. ¿Cómo lo hacemos? Mediante comunicación muy fluida y muy natural con los pacientes, tratando de adaptarnos a los pacientes, a lo que los pacientes necesitan y a los canales que los pacientes utilizan. Entonces les voy a mostrar algunas aplicaciones de co-creación con hospitales públicos que nos han llevado a tener soluciones. Entonces, el primer problema al que nos enfrentamos, que es un problema gigante, es tratar de resolver el problema del NSP. ¿Qué es lo que el NSP? Es la cantidad de pacientes que no se presentan a sus citas. El NSP en citas de especialidad implica una pérdida de varios millones de dólares anuales para el Estado de Chile, y el 2023 hubo una meta del MinSal en el COMGES de tener un NSP menor o igual a 14% en todas las especialidades. Antes se promediaban las especialidades para llegar a un 14% y ahora el COMGES exigía un 14% para todas las especialidades, lo que es harto, es mucho. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Una de las formas de resolver ese problema, por ejemplo, aquí les voy a mostrar una comunicación que hace nuestro sistema con un paciente real. Esta es una comunicación real. Nosotros le decimos así: hola, soy del Hospital Padre Hurtado, le escribo para confirmar la cita de Luis algo con el profesional Jorge Lazo de neurología el miércoles 4 de octubre a las 11:30 y le preguntamos a la persona si confirma su cita para saber si va a venir. Le estamos dando información y le estamos pidiendo que confirme su cita. Hasta acá es algo bien estándar. El paciente no nos responde. Nosotros tratamos de insistir, aquí tenemos una inteligencia para ver cuándo ir a asistir, le decimos disculpando la insistencia, le agradeceríamos por favor que nos confirme si va a poder venir a esa cita. Y nos pasan cosas como esta. Nos responde una persona al otro lado, a las 7 de la tarde, nos dice: señorita, soy Caroline, la hija de Luis. Le confirmo cuando llegue a la casa. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo es que no me va a confirmar ahora, me va a confirmar después. Y un sistema computacional que es inteligente puede entender: ah, perfecto, voy a esperar esa confirmación. ¿Qué es lo que nos pasa? A las 10 de la noche nos llega un audio. ¿Sí? Entonces les voy a poner el audio a ver si nos ayuda la tecnología, allá arriba. ¿Avisaron ya? Sí, señorita, gracias por avisar. Y sí, va ese día a las 11:30. Perfecto. ¿Qué es lo que hace nuestro sistema? Entiende, perfecto. Va a las 11:30 ese día. Le damos una información y dejamos esa confirmación automáticamente marcada en el GIS del hospital, interoperando con el GIS del hospital. Les voy a mostrar el caso complementario, ¿sí? Aquí decimos: hola, soy del Centro de Especialidades del Hospital de Quilpué y le escribo para confirmar la cita con el profesional Hugo Morales de dermatología.
el jueves 12 de octubre. De nuevo, los pacientes son malos para responder en el momento. Eso lo ha notado cualquier persona que llama por teléfono a paciente, que el paciente te responde como a la cuarta, quinta vez. La gracia de un sistema como este es que le dejamos el mensaje y el paciente nos puede responder a su tiempo. En este caso le insistimos a las 12 y el paciente nos responde, obviamente un audio nuevo. Les voy a poner el audio. Hola, disculpe, recién veo el mensaje y quería avisarle que sí, le iba a avisar que no la vamos a llevar a la paciente porque ya realmente la llevamos a un profesional particular porque requería una atención rápida. Así que les agradezco mucho, ya está solucionado el problema. Muchas gracias y disculpen porque no había visto el mensaje. Esto es tecnología que está adaptada a la forma en que se comunica el paciente. ¿Sí? Nosotros podríamos haberle pedido al paciente diga 1 para confirmar, 2 para anular. Aquí el paciente, como habitualmente usan estos canales, si me manda un audio nomás de 20 segundos, y claro, gracias por responder, le decimos que no hay problema, por ahora cancelará la cita, paciente muy buena onda, nos da un dedito para arriba con corazoncito, pero además noten que aquí hay el paciente dice que no va a asistir, que ya usó, a la paciente la llevaron al extra sistema, eso es lo que nos está diciendo. Entonces nosotros pedimos, bueno, primero eso genera una liberación automática del GIS del hospital, lo que le permite a la gente de lista de espera poner a otro paciente en esa posición. Pero además, y esto lo trabajamos con los mismos hospitales, nosotros le preguntamos, como por favor deme una confirmación de la razón por la que no la necesita, así como para enfocar mucho más la razón. ¿Sí? Le agradeceríamos mucho que nos confirme el motivo de anulación, ya hay varios motivos, y la persona nos dice 2 gracias con corazones. ¿Sí? Esta información que nosotros dejamos estructurada para hacer egresos de la lista de espera también. ¿Sí? En este caso, los hospitales lo que hacen es tomar esto, lo leen, ven, entienden lo que pasó, posiblemente llaman de vuelta al paciente para confirmar, pero ya tienen claro que ese paciente no va a asistir y que no va a hacer uso de su cupo en la lista de espera también. Bueno, muchas gracias por responder y no vuelvo a mandar un audio, voy a ponerlo para que lo escuchemos nomás. Muchas gracias, linda, y que tengas un hermoso día. ¿Sí? Entonces esa es una forma fácil de comunicarse con un paciente. ¿Ya? Déjenme mostrarle un caso más, pasando rápido. Este es un caso similar, pero ¿por qué lo pongo acá? Porque es un poquito más complejo. Es una endoscopía. Es un paciente que tiene una endoscopía. Lo contactamos varios días antes porque el paciente tiene que cumplir una indicación. Y le decimos eso, no olvide traer la orden médica y prepararse adecuadamente. Para eso le dejo las indicaciones respectivas. Y aquí trabajamos con el Hospital de Quilpué en unas fotos bien bonitas, idealmente bien ordenadas, para que le quede muy claro al paciente qué es lo que tiene que seguir. ¿Sí? Y no solo tenemos una indicación para endoscopía, eso a ellos les cambió radicalmente el problema que tenían de que los pacientes, no sé, se comían una galleta en la mañana, o algo así. ¿Ya? Y también para colonoscopía, y lo podemos hacer para varias especialidades, y ahí hay un trabajo en conjunto entre la gente de admisión, de CDT y nosotros, para poder armar mensajes que les sirven a los pacientes. ¿Cómo logramos este tipo de cosas? Y es lo que estamos hablando aquí todo el día, ¿sí? Nosotros como empresa nos hemos enfocado desde el día 1 en lograr interoperabilidad con los sistemas de los distintos hospitales. Cuando empezamos todavía no había tanto HL7, hoy día idealmente hayan estándares que podamos usar, pero claro, los pacientes no pueden esperar por los estándares, tenemos que ir avanzando, ¿sí? La idea es ir empujando también que todos empiecen a usar estos estándares, pero en general nosotros vamos a donde otro proveedor o donde un hospital y le decimos ahí que nos gustaría poder interoperar con ustedes y armamos una interoperabilidad entre los dos sistemas. Hoy día estamos interoperando con Intersystem, con Avis, con sistemas expertos, con Fonendo, con la mayor parte de los sistemas comerciales que están funcionando en los hospitales y con más de 30 sistemas propios de los servicios de salud también, ¿sí? Entonces, si hay aquí algún proveedor que no ve su logo para acá, puede conversar conmigo también para que interoperemos y le ayudemos también a algún sistema de salud. ¿Sí? Y les voy a terminar con unos minutos en mostrarles lo que viene ahora, qué es lo que estamos haciendo ahora en serio y cómo estamos ayudando y los pilotos que estamos haciendo con algunos hospitales. Entonces, en lo que estamos hoy día, de hecho, esta semana lo vamos a lanzar, la primera parte, y les voy a decir qué parte vamos a lanzar. Bueno, lo voy a decir después entonces. Pero esto es nuevo. Vamos a lanzar completo el primer trimestre del 2024, pero hoy día, esta semana, estamos partiendo con las primeras pruebas de concepto y pilotos interoperando ya. Entonces, el problema, lista de espera, todos sabemos el problema, lo que ha pasado esta semana acrecenta el problema, pero hay otros problemas que tienen que ver con operatividad, ¿sí? La contactabilidad telefónica en asignaciones de lista de espera puede ser tan baja como el 50%.
¿Qué significa eso? Que porque nosotros no podemos contactar al paciente, terminamos haciendo un ingreso administrativo, por ejemplo, del paciente. ¿Sí? Hay unas normas, hay que contactarlo 3 veces entre horarios distintos, después una carta, pero finalmente no logramos contactar al paciente y lo sacamos a la lista de espera, no porque se mejoró, sino porque no fuimos capaces de contactarlo. Y el otro es un problema operativo también. O sea, nosotros aquí entrevistamos a entre 7, creo que fueron 7 u 8 hospitales en donde entrevistamos específicamente para este problema, y en promedio una persona asignando citas de lista de espera asigna lo más 4 citas por hora. Entonces si tienen 40 cupos, salieron 40 cupos, necesita 10 horas para asignarlo, llamando por teléfono a los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que estamos desarrollando ahora? Es un sistema que va a hacer lo siguiente: se va a alimentar de 2 cosas, una del SICTE, y otra de los cupos disponibles, y lo que va a tener como salida es asignaciones de citas a partir de los cupos disponibles y los pacientes en el SICTE, e información para los egresos. ¿Sí? Esto es lo que estamos diseñando en conjunto con los hospitales. De hecho, ahí estuvo el hospital de Macarena, de Melipilla, ahí ayudándonos harto. En la entrevistamos a gente, y es un trabajo arduo, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo, porque tenemos que ir nosotros, los tecnológicos, a hablar con la gente operativa de los hospitales para saber qué les duele. ¿Qué es lo que tenemos actualmente en beta? De hecho, lo que sale esta semana, y lo vamos a estar probando al final de esta semana y la próxima semana con Melipilla y con Puerto Montt, y después se van a sumar otros hospitales. El SICTE dirigido a egresos, ¿sí? Todavía no tenemos los cupos para hacer asignación, que eso lo vamos a hacer desde marzo. ¿Cómo se ve esto? Muy simple, es como un mensaje de este tipo: hola, le escribo del Hospital Regional de Rancagua, para saber si el paciente que figura en la lista de espera de oftalmología todavía necesita la atención. La pregunta es simplemente si todavía necesita la atención. Se logran varias cosas con esto: saber si es que el paciente es alcanzable en el número de teléfono, si es que, o es un familiar tal vez el que está alcanzable en el número de teléfono, pero además sí que todavía sigue ahí. Y por ejemplo recibimos respuestas como esta: no, muchas gracias, es mi papá y está en Santiago siguiendo sus controles. ¿Ok? Entonces nos comunicaríamos con usted para hacerle el ingreso a la lista de espera, y después le hacemos la pregunta un poquito más estructurada. Y aquí en este caso el paciente nos responde 2, que ya no requiere la atención por cambio de residencia, que es una razón común por la que los pacientes se cambian de la lista de espera y los hospitales no se enteran. Hoy día estamos trabajando con varios hospitales. Ahí está apareciendo el hospital de Melipilla de nuevo, pero son varios hospitales que están trabajando con nosotros, principalmente en NSP, pero también los estamos sumando al problema de lista de espera. Creo que son ya 20 los hospitales que están trabajando con nuestra solución, y 100% interoperables con su GIS también, que eso es lo importante. Y en el momento que aparezca, o sea, nosotros en Cero estamos muy entusiasmados por lo que va a pasar mañana y pasado, porque si además podemos interoperar con SICTE, la solución va a ser muchísimo más integral, y eso es lo que esperamos. Bueno, eso es lo que les quería contar: inteligencia artificial para optimizar la salud. Gracias. Super. Y voy a dejar la presentación ahí disponible también para que la puedan ver en el LinkedIn o en algún lugar. Quedó pegado. Agradecemos a Jorge Pérez por su presentación y por ponernos al día con temas de inteligencia artificial, y también por ayudarnos a reconocer un gatito. Estamos llegando ya casi al final de esta gran jornada que ha sido enriquecedora en temas de salud digital. Pero estamos aquí para trabajar en la interoperabilidad en salud de manera colaborativa y conjunta. Bajo este contexto, invitamos a Gabriela Villavicencio, que nos presentará el programa de trabajo de la Conectatón 2024 con sus objetivos y actividades en los próximos días. Bueno, hola a todos. Yo sé que ya quieren retirarse. Viene el cóctel y bueno, y pronto igual los que vienen de fuera quieren salir a carretear. No digo hay algunos que veo, pero bueno, yo les voy a contar un poco qué es lo que vamos a hacer en la Conectatón. Nosotros somos el equipo de trabajo de HL7 Chile. Está conmigo mi equipo, que es Roberto Araneda y John Díaz. Y bueno, César en la mañana les contó un poco qué es la Conectatón. Yo no sabía que Jorge iba a presentar esto, pero resulta que sí pregunté a ChatGPT qué era Conectatón y me respondió cosas interesantes, ¿ya?
Me respondió que se refiere a un evento o a una competición en el ámbito de la tecnología de la información y salud, específicamente en el contexto de estándares y sistemas de interoperabilidad en el sector salud. Después me dijo, en el ámbito de la salud, las Conectatón son eventos donde diferentes organizaciones, proveedores de tecnología, desarrolladores, profesionales de la salud se reúnen a probar la interoperabilidad de sus sistemas utilizando estándares de intercambio de información en salud, que también lo vamos a hacer. Y me dijo, durante la Conectatón los participantes tienen la oportunidad de realizar pruebas prácticas, identificar problemas de interoperabilidad y colaborar con soluciones, que también lo vamos a hacer. Pero me lanzó esto, me dice, importante. Estos eventos son cruciales para garantizar que los sistemas de información de salud puedan trabajar de manera eficiente y compartir datos de manera efectiva, mejorando así la atención médica y la coordinación entre diferentes actores del sector salud. Ahora entiendo por qué lo hace y cómo lo hace y atinó en el tema de un mensaje para Minsal y para todos que eso es importante para las conectatorias. ¿Qué haremos nosotros? Pasarla bien. Esta es una foto de la Conectatón 2023 en donde resultó muy buena, la pasamos muy bien y lo que vamos a hacer ahora es pasarlo igual de bien. Estas son las 3 reglas de la Conectatón. Un participante debe sentir y demostrar pasión por la salud digital, entendiendo que van a aportar mucho a lo que vamos a realizar. Deben comer cuando puedan, esperamos que haya mucha comida. Deben pasarlo bien y no pasarlo, si no se pasa bien, entonces no merecemos cambiar la salud de Chile, ¿ya? Pero en sí, más formalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conocer sobre el estándar de FHIR, vamos a validar las guías de implementación, que es súper importante porque en base a lo que ustedes hagan, nosotros vamos a poder ver cuáles son las fallas de la guía, qué cosas hay que mejorar en las guías, vamos a poderle proponer a Minsal cuáles son los siguientes pasos para que puedan conectarse en estos tracks que vamos a ver. Vamos a ver el funcionamiento de 3 servidores que están desplegados para que lo utilicen y vamos a generar sobre todo redes de colaboración entre ustedes, ¿ya? Son 79 equipos participantes, una gran cantidad de equipos que se lograron conectar y que van a estar dentro del evento. Somos 25 los monitores que vamos a estarles apoyando en las diferentes salas. Son 3 tracks, tiempos de espera, receta médica electrónica y el MPI, y son 3 servidores los que están desplegados. Un servidor de HL7 Chile, un servidor de Indra y un servidor de Intersystem. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada equipo se inscribió en uno o múltiples tracks. La idea es que se les va a asignar una sala, van a partir en un track, luego si lo terminan, avanzan, pueden cambiarse a otra sala para otro de los tracks. Cada sala tiene diferentes monitores y el día de mañana les van a explicar cómo vamos a llevar las sesiones en cada una de las salas. Para tiempos de espera, hay ejercicios asignados que se les va a entregar las credenciales y están desplegados los 3 servidores para que hagan las pruebas sobre uno de ellos o sobre varios. Bueno, mañana también les van a comentar los monitores, ¿ya? Receta médica electrónica, lo mismo, hay ejercicios para que los prueben y van a poder probar sobre los 3 servidores. El MPI, hay ejercicios sobre ellos, pero se va a probar únicamente en el server de Indra. Estamos realizando unas pruebas hoy día para ver si también podemos probar en el server de Intersystem. Pero esto en sí es cómo lo vamos a llevar a cabo a partir del día de mañana. Perdón. Ahí. Pero también se va a evaluar, ¿ya? No vamos a tener un ganador ni nada por el estilo, pero vamos a evaluar el trabajo que haga cada uno, ¿ya? Cada track tiene un puntaje máximo de 100 puntos por cada uno de los pasos que se vayan realizando y se van a ir evaluando, y al final de la sesión, bueno, César o alguien del equipo les va a contar cómo fue cada uno de los equipos en cada uno de los tracks o en los múltiples tracks que tengan. Pero es muy importante que recuerden, ninguna evaluación es mala, lo importante es cerrar el evento. Al cerrar el evento es que sientan que existe madurez en los equipos de desarrollo y que pueden colaborar y enseñar dentro de sus instituciones. Porque es súper importante lo que habló César en la mañana, que este conocimiento de FHIR lo vayamos propagando a los diferentes equipos de trabajo que tenemos, ¿ya? Si la pasaron bien y progresaron, entonces ganaron. En la Conectatón no se viene a sufrir.
Bueno, y si sufren, por favor, quéjense con los monitores, porque están preparados los monitores para resolverles todos los problemas. Hemos hecho varias pruebas y durante cerca de 2 meses hemos probado los servers y las pruebas que van a hacer, así que estamos para apoyarles, no sufran tanto. Y recuerden que la interoperabilidad más compleja no es la técnica, es lo que se necesita para poner de acuerdo a las personas. Entonces creemos que estamos varios actores de acuerdo en que se necesita la interoperabilidad. Aquí está el Ministerio de Salud, que es lo más importante, están varias caras conocidas de los servicios de salud, así que aprovechar la Conectatón. Tenemos varios referentes internacionales que también van a estar apoyando, ¿verdad, Fernando? Así que disfruten de la Conectatón. Nos vemos el día de mañana y ahí les vamos a mostrar las salas que son para cada uno de los tracks. Así que no sé ahora, César, salen al cóctel. Ah, ya. Bueno, agradecemos a Gabriela por su presentación y contarnos más detalles de los próximos días. Y sí, hemos llegado al final de esta gran jornada. Agradecemos enormemente a las autoridades, equipos directivos de los servicios de salud, equipos de implementadores, colaboradores, partners tecnológicos y auspiciadores y participantes de las distintas organizaciones e instituciones que nos han acompañado en este día. Mañana estaremos esperándolos a todos, a quienes participarán en la Conectatón FIRE 2024, y los invitamos a todos al cierre de esta jornada con un cóctel en la terraza en el 5º piso. También cabe destacar que hay ascensores y escaleras. Y eso, nuevamente muchas gracias y nos vemos mañana. Que estén muy bien.